Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar las relaciones intra e interpoblacionales o específicas. Esto también se le conoce como las interacciones psicológicas. Tenemos básicamente dos tipos: las relaciones intraespecíficas. Intra significa dentro, o sea, entre individuos de la misma especie, e interespecíficas. Esto quiere decir entre individuos de diferentes especies. Por ejemplo, dentro de las intraespecíficas se da la competencia intraespecífica, por supuesto, y las asociaciones interespecíficas, que pueden ser coloniales, familiares, gregarias o estatales. Ya las vamos a ver en detalle. Aquí solo presentamos un panorama general. Dentro de las relaciones interespecíficas están las más interesantes, las que tienes que recordar. Las simbióticas, que son excluyentes, tienes que aprender estas tres: mutualismo, parasitismo y comensalismo. Vamos a ver las relaciones también en detalle. ¿Qué significa relaciones simbióticas? Por lo menos uno de ellos resulta beneficiado. Mientras que las relaciones no simbióticas, la relación no es obligada, sino que se establece facultativamente. Mientras que en la simbiótica, uno de ellos va a resultar beneficiado, y esto es importante recordar cuando veamos en detalle el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. Bien, entonces hablemos sobre las relaciones intraespecíficas, las que se da entre individuos de la misma especie. Tenemos básicamente de cuatro tipos: las estatales, las coloniales, las sexuales y las gregarias. Las asociaciones estatales quiere decir que son poblaciones numerosas, pero cuya característica es que presentan una clara y evidente jerarquización y distribución del trabajo entre los individuos. Esto quiere decir que se establece como que una sociedad donde cada individuo realiza una función de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, para sobrevivir existe lo que se conoce como una división del trabajo. Unos son reproductores, otros obreros y otros defensores. Construyen nidos. Bueno, muchos individuos se van a agrupar en distintas categorías sociales, o también se les puede llamar castas, ¿verdad? Por ejemplo, la sociedad de los insectos, abejas, avispas u hormigas clásicas, ¿verdad? Luego tenemos las asociaciones coloniales. Aquí tenemos un coral. ¿Qué significa esto de colonia? La colonia es la asociación formada por individuos de reproducción básicamente asexual de un progenitor común y que permanecen juntos físicamente. En la colonia los individuos viven agrupados en un lugar debido a la presencia de algún factor abiótico favorable, como puede ser la luz o la temperatura. Luego tenemos las asociaciones sexuales, que son un grupo de individuos que se van a reunir pero con fines reproductivos. Y finalmente las asociaciones gregarias, que está formada por un conjunto de individuos, obviamente de la misma especie, que viven juntos durante un periodo más o menos largo para ayudarse mutuamente. También habíamos visto la competencia, ¿verdad?, intraespecífica, que básicamente se da por reproducción, alimento o guarida. Bien, vamos ahora con las relaciones simbióticas. El mutualismo es un tipo de simbiosis donde ambos organismos se van a beneficiar. Tenemos aquí dos ejemplos clásicos. Hay que recordar que existen muchos tipos de mutualismo y esto va a depender de la intensidad de la relación y de lo que cada participante aporte a esa relación. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de los líquenes, que se establece entre algunos hongos y algas, que precisamente van a formar lo que se conoce los líquenes, que han llegado a establecer una simbiosis tan pero tan estrecha que son incapaces de vivir sin el otro. Fíjate, aquí lo estoy señalando. El alga obtiene energía de la fotosíntesis. Fíjate la relación tan interesante que se establece. El alga va a obtener, por supuesto, la energía de la fotosíntesis y entrega al hongo moléculas energéticas para que éste pueda crecer. Y tú dices, ¿qué entrega el hongo a las algas? El hongo a su vez va a sintetizar moléculas estructurales y obtiene nutrientes y agua del suelo mucho más fácilmente que el alga, intercambiándolos con ella. Ambos salen beneficiados.
Otra relación clásica de mutualismo es la que se establece entre el pez payaso y la anémona. Las anémonas son animales marinos que se adhieren al sustrato, ¿verdad? En la arena del fondo, en las rocas, en fin. Tienen una característica bien especial. Presentan, como se aprecia aquí, largos tentáculos que poseen aguijones venenosos. Y este le llaman pez payaso por el colorido, ¿verdad? Y ese colorido precisamente va a atraer a peces más grandes que van a intentar devorarlos. Sin embargo, al contacto con la anémona quedan paralizados por las sustancias urticantes, por el veneno, ¿sí? Y son devorados precisamente por la anémona. Los restos los aprovecha el pez payaso, que con su osadía consigue alimento, a la vez que limpia a las anémonas de los restos que ésta desecha. Por supuesto, dejándola en perfecto estado. Otro de los beneficios que va a obtener la anémona de su relación con el pez payaso es una mayor oxigenación de sus tentáculos, ya que su nado a través de las anémonas proporciona un mejor y mayor flujo de agua. Alucinante, ¿verdad? Bueno, no solamente tenemos el mutualismo, también tenemos otras dos clásicas relaciones, el parasitismo y el comensalismo. Por ejemplo, el parasitismo se da entre la tenia y el humano. La tenia es un parásito que se va a beneficiar precisamente del metabolismo del humano. Parásito intestinal, ¿verdad? Entonces uno se beneficia y el otro no, a diferencia del mutualismo. Y el comensalismo, una especie alimenta a otra sin beneficiarse. En este caso, el tiburón y su rémora. Fíjate que la rémora como ha diseñado una aleta en la parte superior que tiene como una ventosa que le permite pegarse al tiburón. Entonces el tiburón come y los desechos, las sobras, mejor dicho, son para la rémora. En este caso se dice que se establece una relación así, más, o sea, positiva para la rémora, y el tiburón no le afecta en nada. En el parasitismo, obviamente el parásito es más y el humano se perjudica. Acá era más y por supuesto, vamos a ponerlo, el tiburón es 0 porque no se beneficia en nada y la rémora sí se beneficia. Y en el caso del mutualismo, ambos se benefician como ha quedado en evidencia. Bueno, otro tipo de relaciones es la protocooperación, el inclinismo, la depredación y el amensalismo. La diferencia aquí con el mutualismo en el caso de la protocooperación es que esta cooperación, los organismos en cuestión no dependen necesariamente uno del otro. En cambio, en el mutualismo, como acabamos de ver, cada especie favorece el desarrollo de otra. Estas relaciones no simbióticas quiere decir que su relación no es obligatoria, sino que se establece, digamos, facultativamente. Por ejemplo, fíjate aquí, tenemos un búfalo y aquí unos pájaros, ¿verdad? Estos pájaros se posan sobre el búfalo y empiezan a comer las garrapatas u otros parásitos del búfalo. Ambos se benefician, por supuesto, ya que el pájaro consigue alimento. El búfalo a su vez es desparasitado. Otro tipo de relación alucinante es el inclinismo, donde uno habita en otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el inclinismo se considera como una interacción interespecífica en la cual un individuo, por ejemplo acá tenemos el pájaro carpintero, ¿verdad? De una especie distinta vive o se alimenta en la casa, madriguera, cueva, nido, incluso puede llegar a vivir encima o dentro de su hospedador, sin causarle ningún tipo de daño. Tú dirás, bueno, acá le ha hecho un hueco, sin embargo esto es en la corteza del árbol, en verdad no le afecta en nada. Y de esta forma va a aprovechar al máximo los beneficios posibles que se pueda obtener para su desarrollo y supervivencia. Eso es lo que quiere decir el inclinismo. Viene de inquilino, ¿verdad? Luego tenemos, por supuesto, la depredación y el amensalismo. Fíjate que en la depredación uno se alimenta de otro. Creo que queda clarísima la idea de la depredación. Mientras que en el amensalismo una especie perjudica a otro sin beneficiarse. En este caso tenemos lo que se conoce como la antibiosis
Esto que vemos aquí es el hongo de la penicilina, ¿verdad? Se llama el hongo Penicillium. Libera una sustancia que impide la vida en el entorno de otros microorganismos como las bacterias. Eso es el amensalismo. Una especie perjudica a otra, o sea, el hongo aquí está perjudicando, está matando a las bacterias, pero no se está beneficiando en nada. De acuerdo a esta relación de beneficio o no beneficio, positivas o negativas, se establece el siguiente cuadro, que es importante recordarlo. Fíjate, tenemos las relaciones interespecíficas positivas. En el caso del mutualismo, como ya hemos visto el líquen, el alga y el hongo, ambos se benefician. En las relaciones de comensalismo, un ser come las sobras del otro. Por ejemplo, el que vimos de rémora y tiburón. La rémora se beneficia y el tiburón le ponemos cero porque ni le va ni le viene, ¿verdad? No le afecta. Lo mismo el inclinismo. Acá hemos puesto plantas epífitas y árboles. Un ser vive alojado dentro de otro. Uno se beneficia y el otro no le pasa nada. Pero también tenemos las relaciones de tipo negativas. Ahí está. Por ejemplo, el parasitismo, que habíamos visto, también puede ser el piojo es un parásito también, ¿verdad? Eso es. Una especie se aloja en otra causándole daño. La depredación, una especie se come a otra, por supuesto que sí. Una se beneficia y la otra no, se perjudica, ¿verdad? Acá tenemos relaciones donde una se perjudica y la otra no le pasa nada, que es el amensalismo. Una especie causa daño a otra sin recibir algún beneficio. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, el penicillium y las bacterias. Y en la competencia, por supuesto, ambas se perjudican. Dos especies se enfrentan por el mismo nicho ecológico. Ya sabemos lo que era el nicho ecológico, lo vimos en la clase anterior. Ñu y la cebra, en fin, ¿cuántos casos hay de competencia? Puede ser por el alimento, ¿verdad? Muy bien, entonces esas dos tipos de clasificaciones es importante establecer, las positivas, las negativas, y bueno, aquí tenemos el cuadro completo. Bien chicos, recuerden que la práctica hace al maestro, por supuesto. En la siguiente vamos a comentar sobre el ecosistema de una manera mucho más detallada. Listo, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.